palabra de nuestro Dios con nuestro pastor David. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermana. Dios es bueno, amén, iglesia. ¿Cómo estamos? En victoria, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Vamos a esperar a que salgan las maestras con los niños, amén. Iglesia, ¿en qué serie estamos? Eso, ministros verdaderos, amén. O más que nomás como 3 lo dijeron. Y ya llevamos como casi 3 meses, amén, con la serie. Algunos todavía no se la aprenden. A ver, vamos a ver. ¿En qué serie estamos, iglesia? Ministros verdaderos. Eso, ya se oyó mejor. No todas, pero ya se oyó mejor. Bueno, y entonces, ¿en qué versículo bíblico de memoria estamos? Ay, Dios, qué bárbaros, unos están bien filosos. A ver, vamos a repetirlo todos y después vamos a dar la oportunidad a quien se sienta así confiado para decirlo de memoria, lo dice, amén. Vamos a repetirlo todo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Vamos a orar, iglesia. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos humillamos delante de tu presencia. Nos rendimos delante de ti. Te pedimos que tú seas hablando a través de esta palabra, Señor. Es tu palabra, bendito Dios. Yo no me la inventé. Tú se la diste a tus siervos, aquellos varones, aquellas mujeres, aquellos sacerdotes, aquellos hombres consagrados delante de tu presencia para que se publicase y hoy en día pudiéramos tener esta palabra, bendito Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea impartiendo lo que cada uno necesitamos, porque tú eres el que vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nos humillamos delante de ti. Haz con nosotros lo que tú quieras, Espíritu Santo. Al final somos tuyos, bendito Dios, pues nos compraste a precio de sangre y te pertenecemos. A ti sea toda gloria, toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tome su asiento, iglesia. Hoy sí que faltó bastante pueblo, amén. Pero bueno, ojalá que algunos puedan ver este video, amén, esta transmisión. Pero muchas gracias a los varones y a los jóvenes que se esforzaron cuando les celebramos a las mamis, amén. Amén. Aleluya. Gracias, varones, a todos los jóvenes, se esforzaron. Algunas mujeres yo las vi bien emocionadas, bien contentas, amén. Estaban disfrutando su día. Hermanos, si mira a alguien ahí bostezeando, denle un pellizco y dígale: ¿cómo para el fútbol no te duermes? ¿Cómo para el béisbol, para el básquetbol, para la UFC, para el boxeo no te duermes? Como cuando sale la movie de Iron Man y de todas esas movies, ¿verdad?, que no exaltan a Dios, y ahí sí, ¿quién se duerme? No, hombre, hasta aparta tiempo, nos vamos a ir a las movies y que a tal hora, ¿verdad? Y ahí sí no se duermen, ahí sí no llegan tarde. No, está bien, ya no los voy a regañar. Aleluya. A ver, mis hermanos, ¿quién se siente con valor para recitar el texto bíblico? ¿Alguien que diga ayuda? A mi hermano Mario. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, en columna y baluarte de la verdad. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Otro valiente o valiente ahí. Esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Alguien más que se anime? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte
Aleluya. ¿Alguien más? Tienes tu oportunidad, iglesia. Porque a veces cuando uno lo quiere decir, pero está como que si lo vieran allí amarrado ahí con tachuelas ahí a la silla, y uno se quiere parar y hasta pesa uno más de lo que debería, ¿verdad? Pero vénsalo en el nombre de Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén, aleluya. Esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hebreos 12. Amén. Gloria a Dios, gloria a ti, Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Esto te escribo que tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, fuerte y valorante de la verdad. Amén. Aleluya. Ahora, los que ya lo acaban de decir, ¿cómo se sienten? Se sienten más aliviados, ¿no? Dicen, me esforcé, rompí con ese nerviosismo, ¿verdad? ¿Hay alguien más que diga, yo también lo voy a hacer? ¿Alguien? No se amontonen. A ver quién lo dice primero. Aleluya. Aleluya. Bueno, entonces ya no se animaron, está bien, vamos a... Pero sí practíquelo, iglesia, porque es palabra de Dios. Son palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo, ¿verdad? Y ahora hacia nosotros como iglesia. Por eso le puse a la serie Ministros Verdaderos, porque estamos aprendiendo en esta casa a cómo ser ministros de Dios. Porque a veces decimos, no, pero es que a mí no me dan la oportunidad de predicar, o a veces decimos, no, pero es que yo no toco, no canto, no ni siquiera llego a dirigir o algo. Pero usted es un ministro. Usted se viene a esta casa para prepararse, porque el día de mañana Dios le va a poner a alguien, y a ese alguien usted le va a tener que hablar de la palabra de Dios. ¿Y cómo le va a hablar de la palabra de Dios si no se sabe ni un versículo bíblico? ¿Verdad? O va a ir a San Google, ahí va a googlear el texto que quiere, ¿verdad? Es mejor tenerlo de memoria. Amén. Porque ya lo había dicho antes, ¿verdad? Y bueno, una persecución viene para la iglesia de Cristo. Si a Jesús, que hizo milagros y sanidades y era el Dios encarnado, imagínense lo hermoso que hubiese sido estar al lado de él, caminar con él, el privilegio que tuvieron los discípulos. Entonces, si a él le hicieron lo que le hicieron, ¿verdad? Imagínense qué nos van a hacer a las ramas, ¿verdad? Nos van a quemar, nos van a romper, pero todo esto es porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá en los cielos. En San Juan 14, ahí Jesucristo habló y dijo, me voy, pero me voy porque les voy a ir a preparar una casa, porque ustedes se van a esforzar y la van a obtener. ¿Cuántos tienen una casa en el cielo? Amén. Aleluya. ¿Y cuántos están construyéndola ahí con su atendencia a la casa del Señor, con su diario vivir en la presencia del Señor? Amén. Esa mansión está preparada para ustedes. Amén. Pero acuérdense lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Dice, al que venciere. En una batalla, en una guerra, hay que esforzarse. No sentados en el sofá frente al televisor, ahí no se pelea nada, ¿verdad? Ahí usted hace su carne un poquito más flojita. Pero cuando usted se esfuerza, se levanta a orar, como decía mi hermana Lidia, y usted ora, ¿verdad? Y vence la carne. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿para qué me adelanto, verdad? Bueno, vamos, ¿cómo nos quedamos, iglesia? Ahí en 2 de Timoteo, amén. Y créanme, iglesia, anoche estaba leyendo, y mientras esta mañana le volví a dar un repaso a esto, decía, qué hermosa es la palabra del Señor. Hasta me quiero regresar otra vez, porque siempre en la palabra del Señor hay unas profundidades hermosas, y a veces dice uno, y de esto no hablé, y lo traía escrito, y a veces uno se quisiera regresar, pero bueno, ahí usted léalo en su casita, ¿verdad? Terminamos con el versículo 21 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, ¿se acuerdan?
decíamos que había instrumentos de honra, ¿verdad? Y hablábamos del oro, de la plata, hablábamos de la madera, hablábamos de instrumentos, ¿verdad? Que no eran de honra y que no podían estar al servicio de Dios como honra. Amén. Entonces vamos a continuar con el versículo 22, que dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aleluya. Fíjese, iglesia, tengo una Biblia interlineal, y de hecho un día viendo un video de un pastor la descubrí esta Biblia, porque yo casi por lo general siempre iba al diccionario y todo, y de hecho mi esposa tiene algunos libros, ¿verdad? También que son más de su exclusividad, no me los quiere prestar. No, no es cierto. No, a veces yo se los agarro, ¿verdad? Ahí. Pero esta Biblia interlineal me gusta mucho porque es una traducción del hebreo, griego, y todo va a caer al inglés. Y usted sabe, y notaba algo, le decía a mi esposa: oye, mi amor, pero ¿por qué la Biblia en inglés terminan los versículos en otro lado donde no terminan los de español? ¿Verdad? Un dato bien interesante, después se lo digo, ahorita nomás ahí a ver a quién le dan interés por investigarlo. Pero bueno, entonces yo me apoyo, ¿verdad?, en otras versiones de la palabra del Señor, pero siempre me gusta investigar, y es lo que tiene que hacer uno, ¿verdad? Nunca para desviar a lo que realmente quiere decir la palabra, sino para encontrar cosas, a veces entender en la profundidad, a veces no con una palabra. Por ejemplo, en el 23, mire lo que dice ahí. El 23, que dice: pero desecha las cuestiones necias. Aquí está hablando cuestiones. ¿Cuántos entienden esa palabra? Desecha las cuestiones, pues es preguntas, ¿verdad? Desecha las preguntas, ¿qué dicen? Necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces aquí está hablando de preguntas como: ¿y quién creó a Dios? ¿Quién lo creó? ¿Qué tal si se creó el universo mismo? Se creó a sí mismo, ¿verdad? Entonces hay preguntas que a veces son necias, que a veces en vez de ayudar van a generar conflictos, porque por eso es que hay tantas denominaciones, por eso es que a veces hay tanta gente que a veces agarra y dice: no, pues es que yo entiendo la palabra del Señor, y ya empiezan a predicar acerca de lo que entienden y no de lo que realmente es. Entonces uno tiene que investigar siempre, pero para entender mejor la palabra del Señor, no para crear una nueva doctrina o crear una secta, sino para que el nombre de Dios siga creciendo y las almas se salven. Amén. Entonces investigaban esta Biblia interlineal, y fíjese que aquí en el versículo 22 me dice: huye también de las pasiones juveniles. Fíjese, pasiones. Ahora, ¿cómo podríamos describir pasiones, o cómo podríamos hablar de pasiones? Hay muchas cosas, ¿verdad? Algunas personas podrían llamar una moda, ¿verdad? Entre los jóvenes se ha fijado que ha cambiado mucho, ¿verdad? Las costumbres, las modas, que en un tiempo, yo me acuerdo, los zapatos negros con blanco y con colorcitos como amarillo y rojo estaban de moda, y unas líneas finitas, y no, era todo lo que andaba, y toda la juventud lo quería traer, toda la chamacada quería andar, el pelo de hongo. Bueno, era un rollo. Y luego han ido cambiando las generaciones. El chiste es que yo no sé por qué, pero siempre el pelo tiene algo que ver, ¿verdad? Entre más pelmazudo, más sienten que se miran más guapos. Pero yo miraba todo esto y yo decía: qué tremendo, ¿verdad? Entonces está cambiando. Entonces, cuando hablamos de pasiones juveniles, podríamos pensar quizás en esto, ¿verdad? En que a veces no podemos ir con la corriente de este mundo, sino tenemos que ir con lo que es la palabra del Señor. Amén. Pero me fui a la Biblia interlineal, y cuando dice aquí el apóstol Pablo, fíjese lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque acuérdense que Timoteo era un joven pastor, y cuando uno es joven, ¿qué es lo que pasa, iglesia? Cuando uno es joven, ¿verdad que uno quiere? ¿Cuántos? Bueno, todos hemos tenido, unos ya no tienen papá, otros sí tienen papá, ¿verdad?
Pero alguien siempre tiene un modelo a seguir. Amén. Ok, alguien siempre tiene un modelo a seguir, en el trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Unos artistas, ¿verdad? Que no debería ser, ¿verdad? Unos boxeadores ahí que ¿verdad? Les gusta seguirlos, pero no debería ser. Nosotros como cristianos tenemos que ver a nuestro Padre, ¿verdad? Y si es espiritual, aunque la palabra, ¿verdad? No lo dice, pero entiende el término. Pero uno siempre tiene que tener a alguien que sea su modelo a seguir, que sea su estándar ahí, ¿verdad? Que lo tiene que ver. Y entonces, pero muchas veces los jóvenes a veces andan, ¿verdad?, en otras cosas, en otros rollos, y a veces no siguen a quien deberían de seguir, ¿verdad? Y por eso es que el apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo, aunque Timoteo no era su hijo, ¿cómo le decía? Hijo amado, ¿verdad? Y entonces, wow, se miraba que había un amor entre Timoteo y Pablo. Y fíjese, iglesia, y pensando en que esta era una de las últimas cartas que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, cuando yo miraba todo esto decía, ¿por qué el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles? Y ahí le da un consejo más adelante, y sigue, ¿qué? La fe, el amor y la paz. Leía yo ayer un pensamiento donde dice este pensamiento, perdón, iglesia, soy de memoria corta, decía se lo voy a decir a como me acuerdo, ¿ok? No exactamente como lo leí. Decía que cuando tú quieras darte cuenta qué tan malo eres, es cuando intentas ser bueno. Y fíjese, iglesia, lo digo por esto, porque miren, sabemos que Timoteo era un joven pastor, ¿verdad? Y cuando uno es joven le llaman la atención muchas cosas. A veces, como decía, no te llama la atención tanto como es tu papá. A veces quieres ser como es el vecino, o el hijo del vecino, o el artista famoso, pero no te fijas en tu papá. Menos te vas a fijar en tu pastor, porque si no te fijas en tu papá, pues menos en tu pastor. Y ahora, como me dice un hermano, no, pues mi hijo dice que mejor más se fija en mí, ¿verdad? Porque su papá no está presente. Y digo, bueno, ahí es algo diferente. Pero deberíamos de tener un estándar. Nuestro perfecto estándar a seguir es Jesucristo. Amén. Podemos fijarnos en Pedro, ¿verdad? En Pablo, en Juan, en usted, nómbrelo, ¿verdad? Podríamos tener un ejemplo, pero siempre tenemos que ese ejemplo sea un estándar de persona que se esfuerza, que lucha, que se mantiene en santidad, que sigue la palabra correctamente, porque como decía mi esposa, en estos tiempos hay muchas personas que están enseñando a un Jesús diferente, están hablando de una palabra de Dios diferente, acomodada a sus propios pensamientos y deseos. Amén. Entonces, iglesia, cuando yo veo esto, digo, como, ¿verdad? Para Timoteo, Pablo era su ejemplo a seguir. Y le dice aquí, huye de las pasiones juveniles. Ahora, en la Biblia interlineal, iglesia, me da lost, que en inglés esto es lujuria, ¿verdad? ¿Lo pronuncié bien o dije perdido? Perdido, ¿verdad? Entonces ustedes me entienden, ¿verdad? Luego a veces estaba yo ayer viendo a una marca, ¿verdad? Anuncio no pagado, que decía, se pronuncia Louis Vuitton, ¿verdad? Pero tiene una I, le dije a Yulisa. Entonces, ¿por qué no mencionan la I? ¿Por qué en el nombre al principio dice Luis, ¿verdad? Y se roban la S, Louis, y luego dice Vuitton, ¿verdad? Se debería pronunciar, pero no está la I, se la pone. Y le decía, ¿cómo está eso, verdad? Y en diferentes idiomas, ¿verdad? A veces ¿qué es esto? No voy a preguntar qué es esto, ¿verdad? Pero bueno, entonces usted me entiende, ¿verdad? Estamos hablando de lujuria. Entonces, cuando aquí vemos que está diciendo la palabra del Señor, le está diciendo Pablo a Timoteo, huye también de las lujurias juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, fíjese, aquí nos está hablando de dos cosas bien interesantes. Pero bueno, voy con la primera, porque luego a veces mi esposa me dice, le das mucho rodeo ahí. ¿Cuántos tienen a sus esposas que los regañan, iglesia? ¿Sí? ¿No?
Desahógese, varón, es tiempo ahorita. Nos van a regañar. Además, vamos a decir algo. Hay unas que se atreven hasta a dar un pellizco ahí a la vera. ¿Cómo creen, hermanas? Fuera espíritu de Jezabel. Aleluya. Le estamos dando al diablo con todo. Entonces, fíjese, traducido de esta manera dice: huye también de las pasiones y, como dice en la Biblia interlineal, de las lujurias juveniles. Ahora, fíjese, iglesia, qué tremendo. Yulisa, si me ayudas, por favor, hija. Cuando yo miraba esto y me fui a ver qué es lujuria, iglesia, algunos ya se han dado una idea, ¿verdad? Pero fíjese, lujuria es un deseo sexual desordenado, inmoderado o incontrolable. Lo digo otra vez: lujuria es un deseo sexual desordenado, inmoderado o incontrolable. Y fíjese, iglesia, ¿a quién se lo estaba diciendo Pablo? A Timoteo, ¿verdad? Entonces, ponga mucha atención, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Ellos nos levantaron la mano bien contentos. Gloria a Dios. Fíjese, ¿por qué Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo? Porque normalmente, y fíjese, Satanás y sus demonios tienen un blanco siempre perfecto para toda la humanidad, y siempre es atacar su sexualidad, ya sea con violaciones, ya sea con, ¿verdad?, como que a veces se dice que los tocan, ¿verdad?, sea con desorden sexual descontrolado, como lo vemos aquí, ¿verdad?, que a veces, ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo Dios lo diseñó? Bueno, de la manera que Dios lo diseñó es de la manera como, por ejemplo, la Virgen María, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de la madre de Jesucristo? Que ya cuando tuvo a Jesús dejó de ser virgen, ¿verdad? Porque después tuvo más hermanos y eso. Pero algo que yo miraba, iglesia, es que cuando yo pensaba en María, y la ocupo porque es el perfecto ejemplo, ¿verdad?, para describir esto. Yo me imagino, iglesia, que antes de que viniera el ángel, ¿verdad? ¿Qué ángel era? Gabriel, ¿verdad? Bueno, entonces cuando viene el ángel Gabriel y se le presenta a María y le dice: hey, no te asustes, soy bueno. En mi versión David Hernández Herrera, ¿verdad? Dice: no te asustes, soy bueno, nomás vine para bendecirte, vine para darte un mensaje de que van a hacer de ti un bebé, ¿verdad? Y va a ser el Hijo del Altísimo. Dios ha depositado su gracia sobre ti, y usted ya conoce la historia. Antes de que el ángel viniera, antes de que el ángel Gabriel viniera, yo creo, póngase en los zapatos de María. Yo creo que a veces no percibimos qué tan difícil es a veces el trabajo que Dios demanda de nosotros, porque nosotros nacemos en un mundo natural y donde la gente hace lo que mejor le parece, o de la manera que sus padres le enseñan, ¿verdad? En cada país, ¿verdad? A veces hasta en cada estado cambian las costumbres, y en esta nación, pues bueno. Entonces yo me acordaba y decía, me ponía a pensar en la Virgen, en María, perdón, y miraba, ¿verdad?, a María, y cuando yo miraba a ella, decía, yo creo que ella, cuando empezó a crecer y se empezó a enamorar, ¿verdad?, por ahí, porque ¿a cuántos están casados con quien en realidad les gustó por primera vez? Hoy no va. Hermanos, no echen mentiras, porque no pasa así, ¿verdad? Bueno, a menos que yo sea más pecador que usted, ¿verdad? Y si, bueno, ya ni modo. Pero yo me recuerdo, y no voy a decir nombres porque si no en la casa, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo empecé a crecer, ¿verdad?, que empieza a ver uno la diferencia, ¿verdad?, en las niñas y eso, y ya sabe diferenciar cuáles están bonitas y cuáles están feas, ¿verdad? Y entonces uno se empieza a ilusionar, ¿verdad? Porque no es enamorarse, es ilusionarse. Como uno no sabe, está inexperto, ¿verdad?, se enamora uno, se ilusiona, ¿verdad?, con las niñas, en el caso de las mujeres, pues con los niños, amén. Entonces yo me ponía a pensar, digo, tremenda María,
de veras que Dios la escogió porque ella tenía un espíritu de obediencia en ella tan hermoso que se está buscando hoy en estos tiempos. Amén. Porque mire, María, yo le aseguro que si pudiéramos, cuando lleguemos al cielo, hay que preguntarle a María, ¿verdad? Oye María, ¿cómo deseabas tú que fuera tu vida? Porque realmente desde que ella creció, ¿verdad?, hasta que ya podía quedar embarazada, yo creo que en ese tramo de su juventud, ella conoció, fue a bodas, ¿verdad? Conoció bastantes personas y prácticamente que Jehová le dijo: hey, este es tu trabajo, yo sé que tú tienes un deseo, yo sé que tú ya planeaste tu vida, quieres que te pase como tú quieres, pero yo no te he escogido para eso, yo te he escogido para que tú hagas mi voluntad. Y el trabajo de María no fue fácil, porque mire, iglesia, María, cuando viene el ángel y se le presenta, yo creo que todos sus sueños, todo lo que ella había proyectado, se cayó. Porque yo le aseguro que ella planeaba una boda y que viniera su novio, ¿verdad?, con sus padres a pedir su mano, algo correcto, ¿verdad? Yo creo que ella estaba esperando: y voy a salir de mi tienda y me voy a casar y me voy a ir a vivir con mi esposo. Pero Dios no había diseñado eso para ella. Y le pido a Dios, iglesia, que nos ayude, porque lo que nosotros muchas veces queremos como seres humanos no es lo que Dios quiere. Si no, le pregunta en el cielo a María. Asegúrese de llegar al cielo. Amén. Porque mire, María, ella tenía su plan de vida, pero ¿a cuántas mujeres les hubiese gustado que Jehová las hubiese escogido? Al decir uno amén, al ustedes mujeres decir amén, se estaban olvidando de todos sus sueños. Porque cuando inmediatamente que ella queda con Jesucristo dentro de ella, ¿verdad?, y que se le empieza a crecer la pancita y que empieza a salir, ¿qué calificativos le daban a ella? ¿Cuál era la fama de ella? Ay, mira, ahí va la facilita, ahí va la cualquiera, ahí va la fornicaria, ahí va la que se comió la torta antes del recreo. ¿Verdad que sí? Si nos ponemos a pensarlo, ¿verdad que sí? ¿O usted cree que la gente era muy buena? Ay, pobrecita, ¿verdad? No, hay personas que dicen hasta cosas peores. Y muy seguro, porque acuérdense que en Israel tendemos a pensar que toda la gente era buena, pero en Israel, ¿verdad?, había gente también mala, gente perversa. Hablaba con mi hermano Martín el viernes, era que hablábamos de que el otro día andaban haciendo una encuesta en Israel y le preguntaron: oye, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Digo, sí, dice, creo que fue un profeta. Y otra gente ni siquiera sabía quién era Jesús. En Israel, iglesia. Imagínense, entonces, si en estos tiempos, imagínense también en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, continuó y entonces, iglesia, cuando yo me ponía a pensar en esto, digo, no toda la gente era buena. Entonces los calificativos que le daban a María eran calificativos que no eran muy buenos, que no eran muy correctos, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, yo decía, ¿qué trabajo tan complicado le dio Jehová de los ejércitos a María? Piénselo bien usted. Creo que Jesucristo, y creo que María es una tipificación de Jesucristo, porque en María se miró lo que Jesucristo iba a pasar, porque en María iba a sufrir desprecio cuando ella no se merecía ese desprecio. Por hacer la voluntad de Dios fue despreciada, porque lo que Dios le había pedido a María no era como el mundo lo pinta lo correcto, ¿verdad? Por eso es que los dirigentes del templo, ¿verdad?, los que se encargaban de dar la palabra del Señor, la Torá, por eso es que ellos no aceptaron a Jesucristo, porque no vino de la manera que ellos esperaban. Yo creo que ellos esperaban que Jesucristo viniera de una familia súper, ¿verdad?, educada, casi que cero pecado, ¿verdad? Pero fíjese qué tremendo.
Y yo creo que este es un reto, hermanas, mujeres que están aquí, jovencitas, de que Dios les va a dar trabajo que ante los ojos de muchas personas va a ser algo quizás hasta incorrecto, porque lo vimos con María. A María le dio algo que no cualquier mujer quisiese tener. La mayoría de las mujeres les hubiera gustado salir, ¿verdad?, bien bonitas con un vestido de sus casas, ¿verdad? O sea, todo bien, celebración y wow, se casa la blanca, bien hermosa y todo, ¿verdad? Pero a María, ¿qué fue lo que pasó con María? Se le dio un trabajo de donde la iban a despreciar, donde la iban a difamar. Y luego cuando a veces uno hace algo para Dios, iglesia, y lo critican y lo difaman y lo calumnian, todavía ahí se anda uno casi que lloriqueando, ¿verdad? Pero fíjese lo que pasó María. Ella se tuvo que aguantar el desprecio, las burlas, las críticas, esa mirada de que te voltean a ver de arriba abajo, ¿verdad? Que las hermanas no practican, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, ellas no practican, ¿no? Es para lo del mundo, ¿verdad? Que voltean a ver y hacen, ¿verdad? Como diciendo, ¿esta quién se cree? Entonces, fíjese, María soportó eso, fue obediente. Y luego hablaba con mi esposa, pero no, es que no me quiero meter en ese punto, porque según yo no traía mucho, ¿verdad? Pero hay algo que le decía ayer a mi esposa, porque hablábamos del matrimonio. Porque yo me daba cuenta, iglesia, de que María no solamente fue obediente y sumisa en aceptar todo lo que Dios le dijo y cumplir al pie de la letra lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Pero yo encontré algo y he mirado algo interesante y lo he observado mucho en la palabra del Señor, de que si usted se da cuenta, cuando el ángel Gabriel va con María y le dice lo que tiene que hacer, y después como José tenía problemas, ¿verdad? Porque, oye, ¿quién se va a querer casar con una mujer, verdad? Y que tú sabes bien que no es tuyo, que era hijo del Altísimo, pero ¿quién le iba a creer? A ver. Pero bueno, al final de cuentas, el ángel también se le presenta en visión, ¿verdad? En un sueño a José y le explica, ¿verdad? Hey, no tengas miedo porque es del Espíritu Santo, es hijo del Altísimo y él viene, ¿verdad?, para libertar y todo eso, ¿verdad? Entonces cuando yo analizaba esto y decía, qué tremendo José, ¿verdad? No fue fácil tarea, pero al final de cuentas él se esforzó también, pero iba para este punto, iglesia. ¿Se acuerda usted que cuando el ángel de Jehová viene y le habla a José, ya no le habló a María, le habló a su esposo, a José? ¿Qué le dijo? José, ¿quieren matar al niño? Agarra a tu mujer y váyanse. Y no registra la palabra, ¿verdad?, que María se haya revelado, que haya dicho, no, pero ¿por qué si a mí también Dios me habla? El ángel se me presentó. No, José le dijo, María, vienen por el niño, vienen a matarlo, vámonos. Y se la llevó. Y después del paso del tiempo, cuando ya se había muerto Herodes, ¿verdad?, ¿qué fue lo que pasó? Le habló el ángel otra vez a José, a la cabeza, a la autoridad, a su esposo, le habló. ¿Y qué le dijo? Hey, es tiempo de regresar. Ya se calmaron las aguas, ya se murió ese perverso, ahora sí es tiempo de regresar. Pero eso ahí nomás se lo dejo ahí, ¿verdad?, como hay un detalle, ¿verdad?, y usted analiza. Amén, mujeres. Aleluya. Hermoso es Dios. Amén, mujeres. ¿Cuántas mujeres me quieren? Oren por mi vida. Oren por mi vida. Ya eso soy yo muy por compromiso, hermanas, tranquilas. Entonces, iglesia, para no tomar más tiempo, María cumplió el mandato de Dios. No se registra que María se haya quejado, no se registra que haya renegado, no se registra que María haya desobedecido. Amén. Amén, mujeres. Y fíjense qué tremendo. Después sabemos que ella estaba al pie de la cruz, ¿verdad? Y ella miró cómo murió Jesús, el Hijo de Dios. Y hasta el último momento ella hizo su trabajo, el trabajo que Dios le había dado. Pero, iglesia,
me tocaba la palabra del Señor cuando vamos más adelante en el versículo, ahí en el 22, cuando le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Y luego, ¿qué dice? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ok, huye de las lujurias juveniles. ¿Por qué, iglesia? Porque si Cristo llega a venir y uno anda fornicando, adulterando, uno anda haciendo la maldad, anda uno descontrolado sexualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quedar uno, ¿verdad? No se va a ir a las moradas celestiales. Se la van a dar a otro o a otra porque no quiso uno obedecer. Amén. Está claro ahí. Amén. Si no estás limpio, no te vas. Amén. Y luego dice ahí: y sigue la justicia. En la Biblia interlineal aquí dice: busca la justicia. No que la ande siguiendo, ¿verdad? Porque síguela. Allá va la justicia, allá va el amor, allá va la paz, y allá van los hermanos, ¿verdad? No se trata. Dice: búscala. Cuando a usted se le ha perdido algo, y por ejemplo se le anda buscando algo en el storage, ¿verdad? Y llega al storage y dice, se pone a ver, a saber, ¿dónde lo dejé? No está, ya se acabó, ya no. Eso es buscar. Eso no es buscar. Quizás habrías buscado con tu vista, pero no te esforzaste a mover cosas. No te esforzaste a levantar cosas y cambiarlas de lugar, organizar para que la próxima lo encuentres, ¿verdad? ¿Cuántos tienen storage desorganizados, iglesia? Y aquí nos habla la palabra del Señor de que hay que ser organizados. El otro día andaba buscando, hablando de buscar cosas, andaba buscando, ¿qué es lo que estaba buscando? Y andaba ahí buscando, y en una de esas, porque mi esposa tiene su lado y yo tengo mi lado, ¿verdad? En el baño, ella tiene su espejo, yo tengo el mío, ella tiene sus cajones y yo tengo los míos. Entonces andaba buscando, dije, ¿dónde estará esto? Y andaba ahí buscando, y cuando abro uno de los cajones de mi esposa, tenía todo bien organizadito ahí en cajitas. Y yo dije, wow, esta hermana es organizada. Entonces hay que ser organizados, amén, porque después cuando uno anda buscando algo, no lo encuentra. Y así es como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Aquí dice sigue, pero la Biblia interlineal lo pone busca, y no se los digo en inglés porque les va a dar envidia mi pronunciación. Dice busca la justicia. Tiene que buscar uno ser justo, iglesia, hacer la justicia, amén. Buscar la fe. Usted la fe no la va a hallar en la Walmart, no la va a hallar en las movies, no la va a hallar en la movie del momento. Ahí no va a hallar la fe. ¿Dónde está la fe, iglesia? Sí, en la iglesia, en la palabra de Dios. ¿Dónde más? En la oración. ¡Auch! En la oración, hombre, ya de ver la oración los viernes se llena. Hay mucha gente que le gusta buscar la fe. Amén. Y lo dice, busca el amor. No dice busca el pleito, iglesia. No, porque a veces hay unos matrimonios que somos bien peleoneros. Amén. Hay muchos que no buscamos la paz. Y dice búscala. Es decir, esfuérzate en hacer la paz. Porque luego a veces andamos siempre, ¿verdad? Decía el otro día mi hermano Martín que hay que no dejarnos afanar, ¿verdad? Porque a veces somos bien buenos para trabajar. No me volteé a ver a mí y sentí miradas feas así. A veces somos bien buenos para trabajar y somos rápidos, pero somos bien malhumorados, ¿verdad? Nos desesperamos. A veces andamos tan ocupados y le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Hey, pásame el S del S. Y de tan afanados y de tan malhumorados que somos, a veces no nos controlamos para tomar el tiempo de pensar cómo se llama el artículo que estamos señalando. ¿Le ha pasado? Amén. Dígale, perdóname, Dios. Perdóname, Dios, perdóname. Quítame la ira. Amén. Ah, sí.
Ay, oren por mí también. Y fíjese, iglesia, buscad la paz. Le dijo, huye de las lujurias juveniles, huye. O sea, no te detengas, como digo mi esposa, no te detengas ni a hablar con ella. O no digas como Gillo, vine a buscar la tentación para vencerla. No, ¿verdad? Porque es muy probable que la tentación lo venza a usted. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, dice que busques la justicia, la fe, el amor y la paz. A veces te va a costar, iglesia, para encontrar lo que estás buscando, pero te tienes que esforzar, porque si no te esfuerzas, dice la palabra del Señor, que el que no trabaja, que no coma. Y para buscar el salario y el dinerito hay que buscar bien. ¿Ven? Entonces, iglesia, hay algo que me llamaba la atención aquí, cuando al final dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo aquí? Que desprecie a unos y que abrace a los otros. Yo creo que la palabra de Dios está bien clara, ¿verdad? Dice, busca la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Acuérdese, iglesia, que no todos los que se dicen ser cristianos son buenas personas. Tienen, como dice aquí el apóstol Pablo, tienen un corazón. ¿Qué dice aquí? Un corazón limpio. ¿Cómo es un corazón limpio, iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón esta mañana? Está así bien blanquito, ¿verdad? Hay un corazonzote grandote, pero blanco, hasta que brilla de blanco. O su corazón anda ahí con unas manchaditas, ¿verdad? Porque se enojó o vio algo que no debía haber mirado en su casa, en su tele, en su teléfono, en su tableta, en su trabajo. Limpios de corazón. Y cuando una persona no quiere obedecer la palabra del Señor, la voz de Dios, el mandato de Dios, se puede notar. Cuando está la palabra de Dios hablándose acá y uno voltea a ver a los hermanos, uno mira a los que les está agradando la palabra del Señor, a los que dicen, oh, thanks, praise the Lord, hallelujah, ¿verdad? Casi que hasta empieza a hablar en lenguas. Pero están los que están de... ¿verdad? Y uno echa de ver muchas cosas de aquí arriba, pero la palabra de Dios se tiene que hablar, porque el apóstol Pablo conocía a Jesucristo. ¿Se acuerdan que él lo vio? Él vio a Jesús. Y cuando, yo creo que de la manera que Jesús le habló, qué tierno, ¿verdad? A veces Dios nos habla. ¿Dios le habla a usted? ¿Cómo es la voz de Dios? Entonces, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Pero Pablo la escuchó audiblemente. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tremendo. ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y acuérdense que el aguijón era un instrumento que usaban los rancheros, ¿verdad? Agricultores, por así decirlo, con un pico, ¿verdad? Y cuando el animal no quería obedecer, ¿verdad? Y por eso le decía, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. El día viernes mi esposa se metió a bañar y ya yo andaba haciendo otras cosillas, y cuando ella se salió de bañar me metí inmediatamente yo a bañar y ¡zas! Que me pica un alacrán. Y tremendo alacrán malo, ¿viste? Como a mi esposa no le picó, pero a mí sí, malito, tremendo. Dice mi esposa, es que Dios me cuida, Dios me ama mucho. Y yo era el pecador ahí en esa situación. Entonces me pica y me acordé del aguijón, porque gracias a Dios que no eran de esos venenosos feos, ¿verdad? Que hasta el hospital me hubiera ido, ¿verdad? Por el veneno. Pero ahí me dejó la marquita, el aguijón bien hundido. Mi esposa me revisó cuando ya llegamos aquí a la iglesia. Y le digo, sí, mira mi amor, ¿dónde me picó? Porque ya nomás sentía un poco, pues casi no sentí mucho, ¿verdad? Pero se sentía al principio como me empezó a correr poquito el veneno y un entumecimiento, poquito, no mucho.
Y cuando mi esposa me agarra mi dedo y lo mira, dice, oh, sí, mira, dice, ahí está, se mira dónde te encajó la esa. Y yo digo, qué tremendo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Es el aguijón, duele, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Cuando pensaba en esto, ¿verdad? En todo lo que conlleva el camino del Señor. Y cuando decía, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Como decía, cuando uno como persona está escuchando la palabra del Señor y no le agrada, hay que tener ahí cuidado, ¿verdad? Es evidente que está afectando nuestra vida en ese momento por algo que se está diciendo que no se está haciendo, ¿verdad? No está bien uno bien delante de Dios. Pero por eso hay que tener un corazón limpio y juntarnos con quien tengan un corazón limpio. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el hermano David, lo está diciendo el apóstol Pablo. Miren lo que dice ahí: busca la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Timoteo era el pastor de Éfeso y él tenía que fijarse con quién se junta. Ya lo he dicho hasta el cansancio ese dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente de El Salvador decía algo muy cierto. Decía, muchos de los presidentes que estuvieron antes de mí, dice, algunos se les tiene considerados como rateros porque robaban del pueblo, del gobierno. Dice, y yo no quiero, dice, que a mí me recuerden de esa manera. Dice, por eso yo no robo. Dice, pero hubo un presidente que fue bueno, pero se juntaba, o sea, era recto, pero se juntaba con personas que no eran rectas. Y por eso le decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese presidente se manchó su testimonio por juntarse con gente. Quizás él no era ratero, quizás él no era mentiroso, fraudulento, pero ¿con quién se juntaba? Con personas que sí lo eran. Entonces la gente cuando lo miraba decía, no, mira, ahí va la chismosa, ¿verdad? Y mira abajo, pero esa hermana canta en el coro. ¿Y qué está pasando ahí? La que canta en el coro, por juntarse con la chismosa, se hicieron de verdad que las personas piensen lo que no es. Por eso dice el dicho, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Fíjate con quién te juntas. Amén. Y mira, iglesia, para uno hacer la voluntad de Dios, uno tiene que morir a sí mismo. Uno ya no puede, tiene que tomar el ejemplo de María. Hey, si Dios me está diciendo que haga esto, tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. No lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no lo que son mis deseos, sino lo que Dios quiere que yo haga. ¿Se acuerda de Jonás? Vaya conmigo para allá al libro de Jonás. Está adelante de Abdías y antes de Miqueas. Y yo me acordaba mucho de Jonás, porque cuando yo miraba esta iglesia, me acordaba de Jonás, porque Jonás hizo todo lo contrario a María. Vino el ángel Gabriel, le dio la orden y lo hizo. Amén. Pero a Jonás, cuando Jehová viene, ahí fíjese lo que dice ahí, ya están ahí en el libro de Jonás, capítulo 1, fíjese lo que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Cuál fue la orden de Jehová? Ve y predica, ve y diles. ¿Y qué hizo el tremendo Jonás? Hizo todo lo contrario. Se quiso ir ¿a dónde? A Tarsis, buscaba ir él. Y ponme la foto que mandé, por favor, mi hermano, de aquí. Fíjese, iglesia, hay algo bien tremendo, iglesia. ¿A dónde lo había mandado Jehová? A Irak. Acá lo había mandado, amén. Allá lo había mandado. Aquí está Jope. Este es Jope. Y Jehová lo había mandado acá.
Según se cree que Tarsis estaba en España. ¿A dónde lo había mandado Jehová? A una poquita distancia comparado con lo que él quería cruzar. Y qué tremendo, iglesia, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que cuando le da la palabra, le da la orden Jehová a Jonás, él en vez de irse a Irak, irse a Nínive, se quería ir a las playas allá a España, se quería ir a disfrutar el mar, a lo mejor se iba a aventarse en el suelo ahí, ¿verdad? Y decir, ay, un Blue Marlin, ¿cómo le llaman a los peces esos grandotes azules con espada? Imagínense, iglesia, él quiso hacer todo lo contrario. María no hizo eso. María fue obediente delante de Dios. Pero tremendo Jonás dijo, no, yo no quiero ir allá, no quiero ir a predicarles a esos desobedientes, pecadores, ¿verdad? Pero fíjese, iglesia, quiero que notemos algo en la palabra del Señor, como cuando estamos en un nivel delante de la presencia del Señor y uno decide desobedecer, comienza uno a descender. Vayan conmigo ahí mismo, capítulo 1, versículo 3. Vaya ahí donde dice, y descendió a Jope. Él planeaba ir a Tarsis, y como estaba ahí en Jerusalén, ahí donde dice Jafá, ahí es Jope, pero estaba ahí Israel, es ese tramito chiquito. Y fíjese, iglesia, qué tremendo, cómo cuando Dios ama algo, o Dios deposita algo en alguien, cómo Satanás va a buscar la manera de destruirte. ¿Cómo es, iglesia, que hay muchas naciones en contra de Israel? Y mire, ahí está la palabra, ahorita como está ahí donde dice Jafá, y es la sección esa. Me quiero acercar a ver si no hay mucho ruido. Mire, esta es la parte de Israel, aquí nada más. Aquí. Eso es Israel. Iglesia, ¿cómo es que al mundo le molesta una pequeña porción que hasta un tiempo se hizo llamar Estado? ¿Cómo es que le molesta cuando ellos tienen unas grandes naciones? Porque hay algo especial depositado en ese lugar. Hay algo depositado en usted. Y Satanás va a buscar la manera de ensuciarlo, de desanimarlo, de quebrarlo, de que usted no haga lo que Dios le mandó hacer. Ahora, es correcto decir que Israel, ¿verdad?, también no ha hecho las cosas muy bien, pero quizás hasta en la vida de Jonás se pueda entender por qué, ¿verdad?, Jonás tomó la decisión que tomó. Pero al final quiero dejar claro, iglesia, que ¿qué era Jonás? Era un profeta, ¿verdad? Entonces Jonás estaba conectado con la presencia del Señor. Y cuando vemos ahí que dice, vino palabra de Jehová a Jonás, Dios le hablaba a Jonás. Dios le hablaba y le decía lo que él quería que hiciese, ¿verdad? Ya sabemos mucho cuáles fueron los motivos por qué Jonás, ¿verdad?, no lo quiso hacer. No me quiero, se nos iría mucho el tiempo. Pero miren, la primera caída, el primer bajón de Jonás sucedió ahí donde dice, y descendió a Jope. ¿Cuántos están ahí? Ok. Esa es la primera bajada. ¡Pum! Era profeta de Jehová, no quiso obedecer la voz de Dios, y en la primera caída descendió a Jope para poder ir a Tarsis, ¿verdad? Y luego, ya que estaba dentro del barco, la segunda bajón, caída, ahí en el capítulo 5, versículo 5 del capítulo 1 dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Sí nota cómo va bajando? Primero tuvo que descender a Jope, ahora tuvo que descender al interior de la nave. Amén. Ya van dos. Y luego dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tercera caída, tercer bajón. Amén. Está descendiendo. Era profeta de Jehová, pero como él desobedeció y hizo lo que él quiso, no lo que Jehová le había mandado, comenzó a caer.
Porque la vida del cristiano, iglesia, no caes de golpe, ¿verdad? Va en grados, y ya vimos que vamos en la tercera, ¿verdad? Lo aventaron al agua porque él era, en pocas palabras, él era el desobediente, el maldito, ¿verdad? Entonces, ya, la tercera. Vaya conmigo ahí al 17 de ese mismo capítulo. Y luego dice al final, ahí vean las letras que dice al final: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y aquí estamos hablando de la tipificación de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, esta es la cuarta, porque cuando cae al mar, cuando lo echan al mar, ¿qué es lo que pasa? Viene el gran pez y se lo come. Y usted ha mirado que los peces siempre andan arriba. Algunos dicen que quizás haya sido la ballena azul, ¿verdad? Por la temática de que la ballena azul no es como el tiburón o como las orcas asesinas, estas ballenas blancas y negras. La ballena azul se alimenta de charales, de animalitos, de pececitos más chicos. Entonces, lo que puede uno por lógica pensar es que si la ballena azul vio a aquel y se haya confundido, no sabemos, ¿verdad? Porque sabemos que era plan de Dios. Pero si se lo comió y como no estaba acostumbrada a comer algo tan grande, pues obvio que le tuvo que hacer daño. Así como cuando usted va y se come unas plaquitas y le hace daño, y aunque se eche un agua mineral, ¿verdad? Una alcalcexa. Y luego después, ¿qué pasa si no logra controlar su estómago? Aquella acidez, aquel malestar, termina por... Y fue lo que hizo, ¿verdad? La ballena. Pero bueno, entonces la cuarta caída, cae al mar, y el pez no se anda siempre en la superficie, muchas veces anda en las profundidades también, ¿verdad? Buscando qué comer. Entonces hay una cuarta ahí bajada, una cuarta caída. Amén. ¿Y a dónde fue a caer la última? A donde caen las personas desobedientes. Capítulo 2, versículo 2 dice: y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿A dónde descendió Jonás por su desobediencia? La quinta caída, iglesia. De ahí ya no podía caer más. Descendió a Jope, el interior de la nave, lo avientan, ¿verdad?, al agua, y desciende al Seol. Se acabó. No obedeciste, no quisiste hacer lo que Dios te había mandado hacer. ¿Cuál es el castigo para la desobediencia, iglesia? ¿Se acuerdan del texto que les leí el viernes después de que mi esposa acabó de dar la palabra? Cuando Jehová le dijo a la casa de Eli, le dijo: yo voy a honrar a los que me honran. A los que me honran los voy a bendecir, los voy a hacer crecer, se va a notar, así como en la casa, ¿verdad?, de Obed-Edom, cuando estuvo el arca del pacto ahí. Pero los que no me honran, ¿qué dijo? Los voy a tener como nada. O sea, para mí no cuenta, porque si no me quieren honrar, yo no los voy a honrar. Entonces fue lo que le pasó a Jonás. Jonás no quiso obedecer la voz de Dios, no quiso usar el don de profecía que Dios le había dado, y no quiso ir a predicar. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayó hasta el Seol, muerto. Y ahí, ¿quién te saca? ¿Verdad? Y qué tremendo es Dios, y qué hermoso es Dios, porque aquí mismo lo está diciendo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová. Es decir, cuando estaba dentro del pez, cuando sentía como los jugos gástricos empezaban ahí a lastimarle la piel, y a lo mejor hasta se había comido otros peces, y él allá andaba entre los otros peces y en los restos de los otros animalitos que se habían comido el pez grande, ¿verdad? Y ahí cuando sentía, yo creo que el jugo gástrico, ¿verdad? ¿Cuántos cuando se han comido algo fuerte que de repente se les sube, dicen unos por ahí, el chilito, dice, se me subió el chilito, ¿verdad? Y que se siente rico? Imagínense lo que sintió Jonás.
los jugos gástricos en todo su cuerpo y hasta metiéndose, sentir la muerte por su desobediencia. Y en ese momento él dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El secreto aquí, iglesia, cuando uno no quiere hacer la voz de Dios, no quiere obedecer la palabra del Señor, aquí el secreto es clamar. Por si Dios tiene misericordia de nosotros y nos da una segunda oportunidad. Vimos bien claro que dice la palabra del Señor que cuando, porque fíjese, iglesia, a veces hasta dan ganas de llorar, iglesia, créamelo, dan ganas de llorar porque Dios nos tiene un camino preparado, hermoso, un camino hacia su presencia, hacia el propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros para que cumpla Él su propósito en mí, en usted. Y Dios tiene todo bien trazado de una manera casi como que un jardín de rosas pero sin espinas. Y el chiste es que uno solamente tiene que obedecer. Y el chiste es caminar y decir: ay, gracias Dios por tus bondades. Sí, Señor, yo te voy a obedecer. Yo voy a cumplir con tus ordenanzas. Pero cuando vemos, es muy posible, iglesia, y que cuando Él agarra en esta dirección, ahí pasa la tormenta, ¿verdad? Como hasta por la desobediencia de algunos Dios habla, porque dice la palabra del Señor que Él les dijo cuando baja a ver el capitán, le dice: hey, dormilón, levántate, ¿qué estás haciendo aquí, flojonazo? Levántate, ayúdanos. Y ora a tu Dios, a lo mejor hasta tu Dios, ¿verdad?, nos salva. Y que dijo: ok, versión DHH, ¿verdad?, versión del hermano David. Ok, yo soy el problema, I am the problem. Aviéntenme al aguate. Y les dio, pero fíjese cómo es que aunque a veces hasta los inconversos, personas que no temen a Jehová, a Jesucristo, al Espíritu Santo, como a veces tienen hasta más amor que muchos, porque dice la palabra del Señor que ellos no lo quisieron aventar y se esforzaron y dijeron: no, esta nave va a salir a flote, y agarraban y órale, y vamos para afuera y vámonos. Pero dice que como cada vez intensificaba más la tormenta, las aguas entraban cada vez más a la barca. Dice la palabra del Señor que se cansaron y dijeron: ok, se acabó. Si este es el desobediente, vamos a agarrarlo, ¿verdad? ¡Órale! ¿Cómo está esa predicación? Avienta tu Jonás al agua. Entonces, Jonás es aventar al agua. Fíjese, se esforzaron porque no querían aventar a Jonás. Y cuando cae Jonás al agua y se aquieta todo, cuando ven que Jonás se empieza a hundir y se calma todo, temieron, porque se dieron cuenta que Él les había dicho la verdad y que Jehová de los ejércitos era grande y poderoso para dar vida como para destruir. Y qué tremendo, iglesia, porque Dios le había trazado al profeta Jonás un camino facilito. Él tenía que ir hacia Irak. Agarra camello, agarra caballos, agarra lo que sea, hasta un cochino, pero súbete en algo y vete. Pero no, él dijo: no, yo me voy a las playas, me voy a Spain, ¿verdad? ¿Y qué pasó, iglesia? Jehová le dice: no, mijo, cuando yo mando algo, usted lo hace, porque yo lo escogí a usted para que usted predique mi palabra. Y usted, si yo le dije a usted, ¿o cuántos le dicen a sus hijos, iglesia? Ay, no lo hagas, sweetie, no lo hagas, mi amor. Ay, papito chulo, hermoso. ¿Cuántos le dicen así? ¿Hay algún papá, alguna mamá? Oh, Gustavo viene, no te preocupes, yo lo hago luego. No, descansa, amigo, agárrese su PlayStation y váyase allá a jugar. ¿Cuántos le dicen así? Y luego, ¿por qué esperamos a veces que Jehová de los ejércitos sea más, que sea, ¿verdad?, tan permisivo? Si nosotros como padres no lo hacemos. ¡Ay, chamaco me va a hacer caso si no lo agarro las orejas, ¿verdad? Hasta los papás te andan quitando el cinto. Ven para acá, chamaco, véngase para acá. Desobediente, ¿verdad? Y el hijo va porque va. No sé usted, pero, ¿verdad?
tenemos un trabajo. Amén, padres. A ver, hasta nos quisiéramos tirar el cinto con la esposa, ¿verdad? También. Estoy jugando, iglesia. Pero cuando Dios manda a hacer algo, iglesia, es mejor ser obedientes, porque la ruta hacia tu destrucción es más larga. La ruta hacia la obediencia es más corta. Como quiera lo vas a hacer. Es mejor la obediencia, dice la palabra del Señor, dice obediencia quiero y no sacrificio. Les decía a mis hijos ayer, les decía, si por ejemplo yo los mando a hacer algo, ¿verdad? Y ustedes van y me traen un gran regalo, un steak, algo que me guste a mí, me lo traen, pero si no me obedecen, pues sí, me va a gustar y todo, pero al final de cuentas no me obedecieron. ¿Cuál es el sacrificio de gastar en algo? Tráeme un regalo, tráeme algo. ¿De qué sirve? Yo quiero que me obedezcan. Y es lo que Jehová quería de Jonás. Y el camino que Dios había diseñado. Fíjese, iglesia, aquí viéndolo de aquí en Google Maps. Fíjese ahí el mapa. ¿Qué está más cerca? ¿España o Irak? ¿Qué desobediente el Jonás, verdad? Él mejor se quería ir al otro lado. Digo, mejor me voy allá con los españoles, tío. Y que Jehová lo regresó. Le digo, órale, no, usted no va a hacer lo que usted quiere. Ay, gracias a Dios por María, que se evitó todo el conflicto, se evitó la tormenta. Y como le decía, iglesia, es impresionante ver cómo el ser humano no obedece la voz de Dios, pero por causa de no ser obediente le vienen las consecuencias. Y en esta mañana le invito, póngase de pie, iglesia, le invito a que su vida no descienda, a que sea obediente a la palabra del Señor. Y anotaba yo aquí cómo es que el ser humano, o cómo es que el cristiano desciende como Jonás. Mire, dice, comienza a dejar de orar. Ya usted ya cayó. Cuando usted deja de orar, usted ya está cayendo. Cuando deja de venir al templo, usted sigue cayendo. Cuando comienza a decir, es que el hermano David canta feo, el hermano David predica feo, se tarda mucho, usted está cayendo. Cuando comienza a vivir en iniquidad, ¿qué es iniquidad, iglesia? ¿Cómo dice, hermano? Amén. Fíjese, iglesia, la iniquidad es una práctica continua del pecado y al final de cuentas desobediencia. Amén. ¿Y qué viene después de todo esto? La muerte espiritual. ¿Cómo murió Jonás? En el vientre del pez por desobediente, ¿verdad? Si no es porque clamó a Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos lo escucha y luego manda al pez a que lo vomite, y lo vomitó ahí en tierra firme, ¿verdad? Y después de ahí a caminarle, Jonás. Ahora te va a tocar el doble, papá. No quisiste obedecer a la primera. Tienes que caminar hacia el propósito de Dios, iglesia. Amén. Ahí donde está. Déjeme buscar rápido una cita bíblica que no quiero que se me pase por alto. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Mateo 11, 28 al 30. Fíjese lo que dice. Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es más fácil humillarse delante de Dios que desobedecer. Es más fácil decirle, sí, Señor, haré tu voluntad, a renegar y irse al lado contrario, y después Jehová lo regresa. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra.
hay alguien, Señor, que está aquí cargado y trabajado, te pido, Espíritu Santo, que tú seas alentándolo, que le seas dando fuerzas en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que se necesita arrepentir porque ha hecho algo incorrecto, porque no ha estado obedeciendo a la palabra del Señor, ayúdalo, bendito Dios. Si hay alguien aquí, iglesia, que quisiese pasar el altar y humillarse delante de Él, hay tiempo. El tiempo es del Señor. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. El día de reconciliación con el Señor es hoy. El día de hacer las cosas correctas es hoy. El día de obedecer a Jehová de los ejércitos es hoy. Ven ante su presencia. Para siempre quiero amarle y agradarle solo. Todo a Cristo, dice la iglesia. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dice tu palabra, Señor, que en alguna ocasión te llamaron maestro bueno y tú dijiste, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Haciéndonos ver que en la condición humana en la que estamos, de una u de otra manera te fallamos, que de una u otra manera somos desobedientes. En esta tarde, bendito Dios, te pedimos perdón. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Perdónanos por esas cosas que muchas veces ya hasta mecánicamente hacemos y que no son correctas delante de tu presencia. Perdona nuestras vidas, Señor. Nos rendimos en esta hora delante de tu presencia. Nos rendimos delante de tu presencia, Dios. Perdona nuestras vidas, Señor,
Gracias, Señor. No queremos imitar a Jonás en su desobediencia, aunque escuchaba tu voz, aunque conocía tu palabra. Señor, queremos ser obedientes como María. Queremos ser obedientes como tu Hijo Jesucristo, hermoso Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, Dios. Nos humillamos, cada uno de los que está aquí en esta casa, nos humillamos delante de ti y te decimos: Espíritu Santo, guíanos en el camino hacia el Padre. Recibe toda gloria, recibe todo reconocimiento, y que tu Santo Espíritu, Señor, vaya con cada uno de nosotros en nuestra semana. Gracias, gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Denle un aplauso fuerte a Cristo, iglesia. Hey, hay que llevar esta palabra de que Dios es nuestro Padre Celestial y Él quiere lo mejor para nosotros. Nos quiere salvar. Amén.